Buenos días, mis hermanos, bendiciones. Demos gracias a Dios por este hermoso día que nos ha permitido vivir. Y hoy en esta mañana vamos a escuchar un mensaje de parte del Señor. Yo quiero que abras tu corazón para esta palabra, la ates a tu cuello, ¿sí? y la lleves a cabo. Porque es muy importante que cuando tú escuches la palabra, tú la lleves a cabo, ¿sí? Porque si no, entonces la palabra no ha hecho ningún efecto en tu vida, ¿sí? Y hoy les quiero hablar sobre la fidelidad a Dios a prueba por medio de la fe en este mundo. Es el tema de este mensaje que el Señor tiene para ustedes, ¿sí? Y es que yo les quiero compartir de que una cosa es creer y otra cosa es tener la convicción y seguridad en lo que crees, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona le dice a un niño, ¿sabes qué? No toques la lumbre, no toques el fuego porque te vas a quemar. ¿Qué es lo que pasa con ese niño? O contigo en la niñez cuando te dijeron eso. Si tú sabías, tú creías que si tú tocabas ese fuego te ibas a quemar, ¿sí? Mas no tenías la seguridad de que eso te iba a suceder. Hasta cuando el niño va y toca el fuego y se quema, hace ¡ah! ¿Sí? Al parecer cuando hay dolor, tú aprendes una experiencia, ¿no? Entonces cuando te quemaste o cuando el niño se quema, ¿qué es lo que pasa? Tú no solamente crees, sino crees y ya tienes la convicción y la seguridad de que si tú lo tocas, te vas a quemar, ¿sí? Te va a doler, ¿sí? Lo mismo pasa, hermanos, ¿sí? Con muchas personas, o prácticamente en todo el mundo. Hay unos dicen que creen en Dios. Hay gente que dice creer en Dios, ¿sí? Pero no todos tienen la convicción de creer en Dios. De lo contrario, su forma de vivir sería diferente. Y hasta tendríamos menos trabajo los pastores, porque daríamos menos consejería. Cuando tú crees con convicción en Cristo Jesús, tú vives una comunión con Él. Es más, hay mucha gente que para venir a los pies de Jesús tuvo que vivir una situación muy difícil, de los cuales, mis hermanos, yo soy el primero. Yo vine a Dios porque yo viví una situación muy difícil. Es decir, toqué fuego, para entender que separado de Dios nada puedo hacer. Y para saber que Dios es real. Pero ¿qué hay de aquellos que dicen creer, pero no han tocado el fuego? Y cuando llega una prueba en su vida, en lugar de permanecer en el Señor, lo que primero que hacen es alejarse de Él. Es por eso que hoy les quiero hablar de qué pasa cuando tú crees y tienes la convicción en el Señor. Para eso quiero llevarlos a Daniel 6, del 1 al 3. Voy a hablarles de Daniel. Daniel dice, en 6.1, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, hermanos. Fíjense, Daniel era superior. ¿Por qué era superior Daniel? ¿Por qué? Porque sabía mucho, porque tenía algunos contactos en el poder, en el gobierno. No. Él era superior porque él tenía un espíritu de Dios. Él tenía un espíritu superior. Y es ahí donde muchas personas piensan que lo tienen todo, o que lo que tienen lo han tenido porque ellos saben cómo hacerlo, porque ellos lo trabajaron, ¿sí? Pero en verdad tú tienes lo que tienes porque Dios te lo ha dado. Por eso lo tienes, ¿sí? Porque si has creído en Él, tú has tenido a su Espíritu Santo en tu corazón. Y es por eso que tú has obtenido lo que has obtenido, ¿sí? Y por lo tanto, tú vas a brillar más que los demás, así como Daniel. Él era superior porque él tenía el Espíritu de Dios en su vida. Y si tú dices, pero pastor, yo creo en Dios, he creído en Dios, pero la verdad no he brillado. La verdad como que no ha pasado esto que pasó Daniel. Bueno, te voy a decir por qué. Vamos al versículo 4. Que dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino.
mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, hermanos. A ver, pregunto, ¿cómo era Daniel? ¿Cómo era Daniel? Él era fiel. Él era fiel. No tenía vicios y no tenía faltas delante de Dios. Ahí está la diferencia entre solo creer y tener la convicción, la seguridad y fe en Dios. Así que si tú no has sobresalido, es porque no has creído, ¿sí? Tú no has tenido la seguridad y certeza de que Dios es real. Y es por eso que tú no has sido fiel. O a lo mejor estás en vicios, o has tenido faltas, o estás en pecado, o en inmoralidades, o incluso tú faltas a la iglesia, faltas a los discipulados, a la oración, o no ves los mensajes los domingos, no oras, no lees tu Biblia, no diezmas. Mi hermanos, la iglesia, quedamos, ¿sabes qué? Cerramos la iglesia, el edificio, mis hermanos, y miren, ¿cuántos hermanos a lo mejor preguntaron, oigan, ¿dónde voy a diezmar? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que contadísimos, y contadísimos, digo, 1, 2 o 3, sí preguntaron, y están diezmando. Pero ¿dónde está toda la iglesia? ¿Dónde está toda la iglesia? ¿Acaso preguntó, yo quiero mi bendición? ¿Dónde voy a diezmar? O ha guardado sus diezmos y dice, cuando regresemos voy a presentar mis diezmos a la ofrenda del Señor. Bueno, en algún momento se preguntaron, ¿y cómo se va a pagar la renta? Nadie se preocupó por el templo, por la iglesia. Y aún así, quieren la bendición de Dios. ¿Y cómo Dios va a bendecir a una persona que no es fiel, mi hermano? ¿Cómo Dios va a bendecir a alguien que no ha sido fiel con el Señor? Si en lo poco no has sido fiel, ¿cómo te va a poner en lo mucho? Versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. O sea que Daniel era irreprensible. Dice, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y sigue diciendo el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Miren, mis hermanos, en el imperio babilónico, lo que el rey decía era ley. Pero en el imperio medo-persa, que es el imperio que estaba en ese momento, los medo-persas, cuando se hacía una ley, ni siquiera el rey podía cambiarla. Imagínense el grado, ¿sí?, que tenía este decreto. Versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, mis hermanos. Daniel, hermanos, tenía una vida de oración. Y un decreto como este, hermanos, no fue causa para que él dejara de orar. Él era fiel a la relación que tenía con Dios. Él era fiel. Y oraba. Y buscaba al Señor. A él no le importó si este decreto, ¿sí?, incluso lo podría matar a él. Él buscaba al Señor. Él buscaba a Dios. Pero muchas veces nuestras oraciones se ven interrumpidas. A lo mejor no por amenazas, sino por los quehaceres de la vida, por el trabajo, por la pereza. Has dejado de orar. No deberías dejar de orar, pasara lo que pasara, porque la oración es tu conexión vital con Dios. Y Daniel lo hacía 3 veces al día.
3 veces al día. Eso es tener una relación con Dios. Y luego dice, como lo solía hacer antes, ¿sí? Porque él estaba cautivo en un lugar que no era su tierra. Y él había salido de Jerusalén. Él no estaba en su tierra natal. Él no estaba en su templo. Mas, sin embargo, él seguía siendo fiel. Él agarraba y ponía sus manos hacia donde estaba Jerusalén, hacia donde estaba el templo, y él oraba. Para él no fue un impedimento que lo hubieran sacado de ahí. Para él no fue un impedimento que su templo estuviera cerrado, que su iglesia estuviera cerrada. Yo no sé por qué ahora que está cerrada la iglesia, no sé cuántos han dejado de orar. Yo pregunto, ¿cuántos siguen siendo fieles? ¿Cuántos siguen siendo fieles a pesar de ya no estar abierta la iglesia? Tú sigues orando, tú sigues diezmando, tú sigues alabando a Dios. O porque llega el domingo y como no estamos delante de los hermanos ni del pastor, luego lo hacemos, ahorita hago otra cosa. ¿Sí? No alabas, no adoras, medio pones el mensaje, o lo pones si estás haciendo otra cosa. ¿Sí? No debe de cambiar tu fidelidad a Dios. No debiste de haberte alejado de Dios como algunos lo hicieron. Porque no es un libertinaje. Dios te dio libertad, mas no te dio libertinaje. Y sigue diciendo el versículo 11 al 13. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Fíjense qué chismosos. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Mi hermano, siempre va a haber gente que va a hablar mal de ti, ya sea por envidia, por celos o hasta por ignorancia. Pero tú no debes de hacer caso. Cuando tú estás en el Señor, tú sigues firme en el Señor. Sea lo que digan, tú sigues firme en el Señor. A Daniel no le preocupó eso. Él seguía adorando a Dios. Cuanto más hablen de ti, hermanos, más adora al Señor. Él sabe quién eres. Él sabe quién eres. Él sabe lo que tú estás haciendo. Así, del mismo modo, hermanos, ha habido gente que ha hablado mal de mí, que ha hablado mal de la pastora, ¿sí? Pero quien de verdad me conoce es Dios. Y si hablan, es porque estás haciendo algo. Cuando la gente no hable de ti, es porque no estás haciendo nada. Pero cuando tú estás haciendo algo, la gente va a empezar a hablar mal de ti, ¿sí? Porque estás haciendo algo. Estás haciendo algo. Como con Daniel, ellos hablaban de él porque querían quitarlo. No les gustaba la gracia que tenía de Dios. No les gustaba y querían quitarlo, ya que él era irreprensible delante de Dios. Y dice el versículo 14 al 16, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Fíjense, el rey quería a Daniel. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Fíjense cómo es la gente cuando te quiere atacar, ¿sí? Y sigue diciendo el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fíjense, hermanos, qué hermoso. El rey, hermanos, había visto a Daniel, había visto cómo era Daniel con Dios, cómo servía a Dios. Por eso le dice, el Dios al que tú sirves continuamente. No al que sirves nada más cuando vas a la iglesia. Al Dios que sirves continuamente, en tu casa, en tu trabajo, en la calle. Al Dios que tú sirves, te libre.
Pregunto, ¿a qué Dios estás sirviendo tú? ¿A qué Dios estás sirviendo tú? ¿Realmente es al Dios Padre? ¿O estás sirviendo al Dios dinero, al Dios trabajo, al Dios avaricia, al Dios inmundicia, al Dios inmoralidad, al Dios de este mundo? Porque si cayeras a un pozo de leones, ¿cuál de esos dioses a los que sirves te salvaría? Te pregunto en esta mañana. Daniel, sin haber hecho nada, siendo inocente, fue echado a los leones. Esta situación era la prueba máxima de su fe. Y aquí nos dice que cuando lo arrestaron y lo llevaron al pozo de los leones, Daniel hizo feo, o empezó a negar a Dios, o empezó a decir, ya ves, Señor, tanto que te sirvo, tanto que yo estoy contigo, y hoy voy a morir despedazado por estas bestias. Daniel no iba así, hermanos. Daniel no estaba renegando de Dios por lo que le estaba pasando. Daniel no estaba negando a Dios por la injusticia que estaba viviendo. Daniel estaba orando. Él seguía orando. Él seguía hablando con Dios. Aún en su momento de mayor miedo, aún en el momento más crítico, aún a punto de morir, él seguía orando al Señor, mis hermanos. No renegando de Dios. Y dice el versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, mi hermano. No solamente creía, sino tenía la convicción y la seguridad de quién es Dios, mi hermano. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Espero que todos hayan dicho amén en sus casas. Gloria a Dios, hermanos. Dios nos libró de la muerte. Y hoy te digo, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo de prueba, no fueron leones. Ahora fue un virus. Pero eso nos hizo ver quienes han creído en Dios, quienes han permanecido fieles al Señor, quienes le han conocido ahora. Y Él ha librado de la muerte a muchos de nosotros. Algunos nos ha librado de habernos enfermado de este virus. A otros nos ha librado de la escasez que ha venido por esta pandemia y por la que está por venir nos va a librar. Si tú estás enfermo, si tú no tienes trabajo, si te has alejado de Dios, hoy te digo, no te sueltes de Dios. Ámalo, síguelo, sé fiel, vuelve a Él. Solo Dios tiene el poder de librarte de la muerte, de librarte de tus enemigos, de aquellos que te quieren ver caer. No te desanimes, levántate, cree, pero con todo tu corazón, con la convicción de que Dios es tu Padre y de que Él no te va a desamparar. Pero sé fiel con el Señor. Sírvele, hermanos. Empieza a servir a Dios. Sirve en la iglesia, sirve en tu casa, sirve en tu familia, sirve en tu trabajo. No dejes de orar. Dios envió a un ángel, al igual que con sus amigos Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cuando ellos iban a ser quemados, porque también entraron a una prueba al igual que Daniel. Pero ellos prefirieron servir a Dios antes de servir a cualquier otro Dios, y fueron llevados a un horno de fuego que aún ordenó el rey Nabucodonosor calentarlos 7 veces más. Mas cuando los echaron, un ángel estaba con ellos y decían: el rey Nabucodonosor, eran 3, ¿qué hacen 4 metidos en ese horno? Y aún el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Es decir, Jesucristo estaba con ellos y no permitió que ninguno de sus cabellos se achicharrara o se quemara.
pasar por el fuego. Es más, dice que ni olor a humo tenía. Del mismo modo, Jesús estuvo con Daniel, hermanos, y tapó la boca de los leones. Porque estaba ahí con Daniel. Porque Daniel hablaba con Dios, porque Daniel estaba orando, porque Daniel lo estaba llamando y le estaba diciendo: Señor, yo soy tu hijo. En medio de la oscuridad, en medio de la muerte, en medio de esas bestias que tenían hambre porque querían devorarlo, él oró al Señor, él oró a Dios y Dios lo escuchó y lo salva. Hermano, no esperes a estar en una situación difícil para buscar a Dios o para orar. Comienza ahora. La persona que confía en Dios y cumple su voluntad es intocable hasta que Dios se la lleve. Él rescató a Daniel y también lo puede rescatar usted. No importa lo que estés pasando, aún en la prueba más difícil que estés pasando, quiero que sepas que aunque solo te veas solo en lo físico, en lo espiritual no estás solo. Cristo Jesús está a tu lado como gigante poderoso y Él te va a rescatar, Él te va a librar, Él te va a ayudar. Él va a tapar boca de leones. Él va a impedir que el fuego del infierno te toque. Él va a impedir que te hagan daño. Así que deja de vivir una vida separada sin Dios. Deja de vivir una vida sin oración. Busca al Señor con todo tu corazón. Ámalo, entrégate a Él. Y si no tienes una iglesia, busca una iglesia. Y si tú vives en Miahuatlán, escríbenos y nosotros te vamos a buscar. Nosotros vamos a conectarnos contigo. Pero hoy tienes que seguir a Cristo Jesús. Ya no puedes seguir peleando esa batalla tú solo. Ya no puedes estar peleando contra los leones tú solo. Ya no puedes estar jugando con el fuego tú solo, porque te vas a quemar. Te vas a quemar, te van a devorar esos leones. Cristo Jesús es tu Salvador. Es momento de que tú te vuelvas un verdadero creyente del Dios viviente, de Cristo Jesús, y empieces a cambiar y a caminar en gloria en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si yo te invito en esta mañana a que tú creas con todo tu corazón y que hoy te vuelvas a Cristo Jesús, y que si tú estabas en caminos de perversidad, hoy vayas a los pies de Jesús. Yo le diga: Señor, hoy me arrepiento porque no he sido un buen cristiano. Hoy me arrepiento porque a lo mejor no te he conocido. Hoy me arrepiento porque no he tenido miedo de ti, Señor. Y he hecho lo malo, he hecho lo perverso y lo vil delante de tus ojos. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. 1 Juan 1:9 dice: mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mis hermanos. Deja de vivir una doble vida. Deja de vivir una vida de engaño, porque tarde o temprano estarás delante de Cristo Jesús, ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué vas a decir a tu favor? Hoy es el momento que tú digas: voy a agarrar en serio al Señor. No me burlaré de Él. No pisaré la cruz. No pisaré la sangre de Cristo pecando y envolviéndome en el pecado. Hoy me vuelvo al Señor. Hoy vengo a tus pies, Señor. Recíbelo en tu corazón. Si tú no lo has recibido y lo quieres recibir, dile: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te abro mi corazón. Perdona todos mis pecados. Hazme un hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Y ayúdame a cambiar. Ayúdame a dejar esa tentación. Ayúdame a dejar el pecado. Ayúdame a dejar todo vicio. Porque yo quiero ser una persona que no sea hallado en faltas delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú quieres seguir al Señor, no dejes de congregarte. No dejes de leer tu Biblia. No dejes de orar. No dejes de buscar a Dios. Créeme, lo que está en este mundo es pasajero y va a perecer. Mas lo que sigue después es eterno, mi hermano. Es eterno. Y Dios te lo va a dar a ti si tú lo aceptas. En el nombre de Jesús. Amén.
sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Tú me levantas. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco